Bienvenidos. Y aquí estamos para estar durante una hora sentados, tranquilos, escuchando, reflexionando, tratando de rescatar de cada una de las palabras que dan los invitados de Roel TV, les sirva a ustedes para abrir un poco más el pensamiento, para encontrar otras opciones que a lo mejor no lo habíamos pensado. ¿Qué les parece si entramos en este espacio donde la palabra se hace presente? Conozcamos el temario del día de hoy. ¿Son compatibles los trabajos de fuerza con la hipertensión arterial? Consejos del profesor José Medina. ¿Cómo detectar y contener a un familiar que sufre bullying? Charla con la licenciada Andrea Cabañac. Empresarios que apuestan a la Argentina. ¿Cuáles son sus dificultades? Hablamos con Lisandro Gamarra. ¿Cuál es la mejor época para realizar la poda? Plantas y hogar junto al viverista Ángel Bauzá. Nos encontramos en el gimnasio Javi junto al profesor José Medina. Bienvenido, un gusto estar compartiendo este momento con vos. Igualmente, igualmente. Me trae a poder charlar sobre la importancia que tiene el estar atentos a aquellas personas que padecen de presión arterial alta. ¿Hay alguna repercusión al momento de hacer un trabajo de fuerza? Mirá, esta pregunta es muy interesante porque durante muchos años el trabajo de fuerza, digamos, por una cuestión de que era más un mito que una certeza, ¿no? Pero durante muchos años el trabajo de fuerza no se prescribió para personas con hipertensión arterial alta, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 160, 150 milímetros de mercurio. La sistólica, ¿no? Estamos hablando de la sí. sistólica. Pero de la alta. De la alta. Pero digo, con los años esto está investigado y se llegó a la conclusión, después de innumerables estudios, que en realidad el trabajo de fuerza sí debe prescribirse. Y ahora vamos a ver las modalidades, pero digo, digamos como una terapia a largo plazo, ¿no es cierto?, para disminuir esos valores altos de tensión arterial y como una manera también de interceder en la masa muscular para que la masa muscular también actúe sobre la tensión arterial. O sea, hay un estrecho vínculo entre la masa muscular y la presión arterial también. Y ese accionar del trabajo de fuerza beneficia a la disminución de la presión arterial. Sí, el factor fisiológico, digo, que te lleva a que esto mejore, tiene que ver con la activación, por ejemplo, de la biogénesis mitocondrial y la generación de nuevos vasos sanguíneos, o sea, la angiogénesis. Esto se produce... Traducíselo a la gente. Esto quiere decir que van a aparecer mitocondrias nuevas, porque va a aparecer músculo, con el trabajo de fuerza, que por eso siempre insistimos en la importancia de la masa muscular. Ahora, ¿qué sucede aquí? Para que aparezca este músculo, tiene que haber un determinado protocolo de entrenamiento, que es lo que hablamos siempre, porque si yo salgo, por ejemplo, a hacer bicicleta con mi amigo de la esquina, o mi vecino, o el kiosquero, y mientras voy haciendo bicicleta voy charlando, mientras voy haciendo cinta, voy manteniendo una cuestión más social que de entrenamiento, esto no se va a producir. Claro. O sea, no hay aumento de la masa muscular. Esto ya lo hemos hablado en varias oportunidades, pero digo, el protocolo de entrenamiento tiene que incidir directamente porque sabemos que no tenemos un solo tipo de fibra muscular, tenemos muchos tipos y justamente el que nos interesa es la fibra muscular rápida. Esto se logra con trabajo de fuerza. Una vez que obtenemos el tejido muscular,
¿Por qué nos favorece para bajar los niveles de presión arterial o de tensión arterial? Bueno, porque evidentemente el músculo viene con sus organelas, viene con las mitocondrias, viene con el tejido vascular que lo va a irrigar, que le va a dar vida, que le va a dar nutrientes y demás. Se sabe hoy, hay evidencia científica al respecto, que hay un entrenamiento de fuerza que se hace con el 40% de un RM, para que la gente entienda. Vamos a suponer, el individuo levanta 100 kilos, bueno, con 40 kilos va a trabajar la fuerza. Bueno, hay un protocolo de trabajo que logra, con ese porcentaje de carga, lo que estábamos hablando recién, o sea, la generación de músculo, pero fundamentalmente el incremento de la red capilar, ¿no es cierto? Que por supuesto me va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque tengo más cantidad de lugares a donde enviar esa sangre que bomba el corazón, ¿no es cierto? Y que disminuya la presión interna en el organismo, ¿no? ¿Cómo se genera el proceso disciplinado? Porque debe haber una disciplina y una constancia en ese trabajo. ¿Cómo evaluás vos al momento de que te llega el cliente, el alumno? ¿Cuál es el proceso que vos le vas a hacer desarrollar en la actividad de fuerza? Sí, digamos las consideraciones que tenés que tener. Claro. Sería, bueno, hay que entender que, bueno, como todo principiante, si nunca hizo trabajo de fuerza, tiene que hacer una adaptación, ¿no es cierto? Que eso se hace con cargas muy bajas, en el orden de los 40-50% de la fuerza máxima de ese individuo. Nunca trabajar con más del 70%, siempre de SRM, o sea, entre 8 y 12 repeticiones, las series ahí. Hacer más cantidad de repeticiones y no trabajar tan pesado, y fundamentalmente, que es lo que se ha descubierto, no hacer valsalva, ¿no es cierto? ¿Qué es valsalva? Bueno, en el momento en que voy a hacer la fuerza no tengo que retener el aire, sino que en el momento que ejecuto, vamos a suponer, voy a trabajar los bíceps con una barra, bueno, hago la flexión, la parte concéntrica, en ese momento debo expulsar el aire. Voy a levantar una mesa, vos te pones de un lado y yo del otro. Cuando lo vamos a levantar, por reflejo, nosotros retenemos el aire. Bueno, eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo. En el momento que hago la fuerza, yo expulso el aire. ¿Por qué se pensó durante muchos años que el ejercicio de fuerza generaba, por ejemplo, problemas cardiovasculares, aumento de la presión arterial y demás? Porque en el año 70 más o menos, en Suecia, se empezó a ver que personas de edad avanzada, ¿no es cierto?, tenían muchos accidentes cardíacos, infarto de miocardio. Sí. Bueno, resulta que los mandaba al hospital y algunos hasta no salían del hospital, por lo menos vivos, ¿no? Entonces se empezó a investigar, y ¿qué descubrieron? Que todas esas personas que habían tenido infarto, ¿qué habían estado haciendo? Bueno, habían estado sacando nieve de las puertas de las casas para poder circular, para poder salir y demás. ¿Qué hacían? Retienen el aire, cargaban la pala y sacaban la nieve. Eso fue lo que produjo los infartos. Es lo que se llama, lo que yo te decía recién, el efecto Valsalva, ¿no? Por eso, evidentemente, ahí en el control que se tiene dentro del gimnasio, la persona está acompañada y asesorada para que ese trabajo sea realizado de manera efectiva. Exactamente. El tema aquí es que, como son patologías de base, para trabajar justamente con personas con enfermedades, hay que especializarse en este tema, ¿no es cierto? Porque no todos los que están a cargo de un gimnasio conocen de patologías. Quizás por ahí están preparados para una persona que no tiene ninguna patología de base, tema, que le pueda llegar a complicar en estas cuestiones. Por eso yo insisto, cualquier enfermedad, ya sea la diabetes, como hablamos siempre, la hipertensión, no sé, los que tienen problemas de variación de lípidos en su sangre también, ¿no es cierto? Todo tiene un protocolo de entrenamiento que debe ser respetado. Fíjate vos que durante muchos años también no se permitía que la gente hiciera trabajo estático de fuerza. Por ejemplo, no sé, hacer... un isométrico. Un isométrico, sí. Hacer fuerza contra una pared durante un tiempo determinado. Bueno, porque se pensaba que eso también podía llegar a elevar los niveles de tensión arterial. Bueno, en el año 98, si mal no recuerdo, se hizo un congreso de medicina acá en Argentina, y una prestigiosa médica
habló sobre esta cuestión, pero no solamente del trabajo dinámico, sino también del trabajo estático, y lo explicó brillantemente en el año 98. Hoy todavía se sigue hablando de no prescribir trabajo isométrico por el problema eventual que podría generar a nivel cardíaco. Bueno, esto se sabe que no es así. Bien, hemos desmitificado entonces esta realidad, por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar con un profesional que esté preparado y entrenado para poder entrenar justamente a esa persona que tiene esa patología de base. Exactamente, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Gracias, José. A ustedes. En rutas entrerrianas, conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia. En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos, adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantén la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. En el CEDES te acompañamos a alcanzar tu meta. Vos sos el protagonista de tu propia historia. Las tecnicaturas son una opción de rápida salida laboral. CEDES Sapiense, tu lugar de estudio. Vivero Bausá, plantas con o sin flores para interior y exterior, árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bausá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad. El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la Costanera del Tiempo sobre la avenida Cándido Irazusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que, con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios, busca dinamizar la actividad económica,
para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. 27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Bueno, Andrea, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, nos encontramos para tratar de charlar un poco y darle a conocer a nuestro público algunas herramientas con las que se pueden manejar. Y particularmente hoy queríamos abordar el tema de cómo una familia puede contener, primero detectar y después contener a un niño o a un adolescente que sufre bullying. Bueno, la verdad que primero tendríamos que empezar a hablar de cómo empieza el tema del bullying, si es que sucede en la escuela o en el colegio secundario. Ajá. Lo primero me parece que a detectar en general los chicos son sumamente permeables, sobre todo los niños, no tanto los adolescentes, pero sobre todo los niños son muy permeables. Entonces siempre aparecen determinados cambios de conducta muy visibles, como la falta de interés en la escuela, las ganas de no ir con los compañeros, de integrarse. Eso desde el punto de vista de la casa, porque muchas veces vamos a hablar con la maestra y la maestra también manifiesta un aislamiento del niño. Lo que pasa es que desde la casa, cuando a veces los chicos son muy cerrados, o son muy introvertidos, o tienen miedo a enfrentar estas situaciones por miedo al ataque justamente por parte del bully en la escuela, no cuenta estas cosas por las amenazas que sufre. Entonces los padres tienen que estar atentos a pequeños
cambios que van ocurriendo en el niño, pero que son pequeños pero evidentes. Entonces hay que estar muy atentas, porque hay chicos que tienen trastornos de sueño, que tienen pesadillas, que tienen enuresis, que tienen encopresis, falta de apetito, agresividad, miedos, temblores. También se manifiesta en la respuesta digamos, en todo lo que es su desarrollo dentro del colegio, el cumplimiento, la ineficacia, a lo mejor, ¿eso también es manifiesto dentro de este tipo de Lo que pasa es que eso sería como cuando empieza un comportamiento sostenido, digamos. Ajá. Cuando el comportamiento de un niño empieza sostenido, las manifestaciones empiezan cada vez a ser como más graves porque no hay atención por parte del adulto. Y ellos, como no pueden comunicarse, entonces sí empiezan a haber un cambio de hábitos y conductas en el niño en todo tipo de respuestas, digamos. Por eso yo decía, en la alimentación, que nosotros la podemos ver en la casa, y desde la escuela sí se ven cambios bastante importantes. Sobre todo los chicos lo que siempre manifiestan es no querer ir más al colegio. Frente a esa situación, ¿cuál sería el manejo que debería tener un papá y una mamá? Bueno, en primer lugar, los padres siempre nos sentimos como juzgados y cuestionados desde el lugar de padres. Entonces me parece que este lugar, cuando estamos hablando de un niño o estamos hablando de un adolescente, nos tendríamos que empezar a correr de ese lugar de querer dar respuesta de que mi hijo no, de que a mi hijo no, de que si mi hijo no me cuenta es porque yo no le doy confianza. Bueno, no, esto no es así. O sea, desterremos este lugar de culpa que nos ponemos los padres siempre en todas las situaciones. Acá lo importante es poder brindarle al chico la confianza suficiente de que si él habla, justamente lo que va a pasar es abordar una situación, pero no es que van a haber algún tipo de castigo en cuanto al otro niño también. Sino que se van a sentir acompañados frente a esa situación. Digamos, lo que se tiene que abordar es esta situación de que el chico pueda hablar. Primero que pueda verbalizar y ponerlo en palabras lo que le está ocurriendo. Porque a veces no siempre pasa por parte de los niños, a veces pasa por parte del adulto. Entonces el niño es aún más temeroso y justifica determinadas conductas por parte del alumno, por parte del adulto. Entonces es importante que los padres aprendamos a contener al niño sin juzgar, sin gritar, sin presionar, dándole un tiempo, un lugar. Y si ese espacio no se puede generar por parte del padre, que exista también la posibilidad de la confianza, que están todos los profesionales a cargo, que pueden accionar en cuanto a esto. Claro, en grupo, digamos, ¿no? Padres y escuela. Padres, escuelas y terapeutas, porque también se trabaja siempre en equipo con esto, porque también va a haber que después, una vez que esto se visibiliza, digamos, trabajar con la otra parte, digamos, con el otro niño y con la otra familia también. Esta problemática del bullying, sostenida en el tiempo, si no se detecta, no se trabaja, no se acompaña a ese niño que llega adolescente, hay un proceso en el cambio de su personalidad, o sea, queda como un patrón dentro de su conducta. Sí, queda muy registrado, es un hecho traumático. No importa, por supuesto que las cuestiones a través del tiempo y sostenidas son muy dolorosas, angustiantes, ocasionan depresiones. Ya hemos visto suicidios o intentos de suicidios en niños, que también es muy doloroso. Pero sí, obviamente, el tema de la discriminación por parte de los pares
se ven hechos traumáticos después en la vida del adulto, sí, en síntomas que son sostenidos también. Por eso nos pareció generar esta presentación del tema y ya dándole el cierre, me gustaría que marcaras 3 o 4 tips para que los papás estén atentos, papás y docentes, ¿no? A conductas de los niños como para empezar a trabajar en equipo para lograr que salga de ese lugar, que encuentre una puerta abierta, una luz en su vida y no estar en la opresión de sentirse mutilado, castigado, reprimido frente al destrato de su compañero o de sus compañeros. Y bueno, acá a veces es muy difícil marcar determinadas pautas porque justamente de eso se trata. Los chicos no quieren hablar y no quieren contar y justifican determinadas acciones. Entonces, los papás tenemos que estar como muy atentos a esto de qué pasa con la merienda del chico, hablar acerca del compartir, a ver cómo se generan las situaciones en la escuela, porque a veces cuando los chicos llevan merienda, justamente es ahí donde ocurre, digamos, este tema de los acosos. Entonces, a ver qué pasa con estas situaciones, qué pasa con determinadas marcas que el chico trae al colegio, abordar la problemática de si un chico tiene el uso de anteojos, si el chico está un poquito más gordito, entender, porque a veces los padres tampoco entienden que estas cuestiones también para el bully es una carnada, digamos. Ajá. Entonces los padres tenemos que entender, no podemos tampoco cuestionar o castigar a otro niño por burlarse. Hay que empezar a separar estas cosas, no juzgar y tratar de abordar la problemática y empezar a abordar a nuestro niño con pequeñas conductas, pero es muy difícil porque cada chico es distinto, cada chico es distinto. Entonces, tenemos que aprender a estar más atentos. Sí, atentos y además también abiertos al intercambio, a la palabra con el otro, porque a lo mejor uno se encierra como familia y se queda tratando de creer que uno puede encontrar todas las respuestas y uno a veces no encuentra todas las respuestas, sino que necesita depositar en el afuera para tratar de desarrollar ese trabajo mancomunado, ¿no? Sí, y también tiene que ver un poco también, me parece que los papás siempre tendemos a poner un adjetivo calificativo a los compañeros de este niño o de este adolescente y tenemos que aprender a desterrar ese tipo de cosas porque eso lo que genera es que los niños o los adolescentes no tengan confianza en los padres. Entonces me parece que hay que aprender a escuchar determinados momentos, a poner pautas en la casa de escucha, tiempos de hablar, tal vez en determinados momentos, que puede ser, ahora las familias tienen distintos horarios y generalmente es la hora de la cena donde se reúne la familia, entonces tratar de controlar esto de la tele, los celulares. Si bien estamos en una época de la comunicación, pero justamente lo que se ve es la falta de comunicación. Interpersonal. Sí, en todo se ve esto, y no lo relaciono únicamente con la familia, esto se ve a nivel general, a nivel social. Hay mucho déficit comunicacional, entonces aparecen muchos trastornos en la comunicación. Entonces me parece que el adulto a veces tiene que abordar estos temas y empezar a tomar como partido y ser un poco más, ¿cómo se dice?, más sensible a las cosas que están pasando. Y no juzgar, no cuestionar, empezar a entender, empezar a acercarse. Y obviamente lo primero que hay que hacer es, cuando uno detecta determinadas situaciones, buscar ayuda. Como padre,
como familiar, porque a veces el que nota este tipo de cosas es la abuela, que es la que está al cuidado del niño. Entonces recurrir, buscar ayuda, no dejar de hablar. Si una mamá nos cuenta de que a nuestro hijo le está pasando tal cosa, que el hijo le contó, estar abierto a esto, no tener situaciones de explosión, porque a veces uno se enoja y explota y quiere ir a la escuela y armar lío y a ver dónde está el otro. A lo mejor se cierran puertas. Sobre todo lo que se cierra es la posibilidad de ese niño de seguir hablando. Bien. Muchas gracias, Andrea. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. Años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Elsie? Buen día, bienvenido. Vamos a charlar un poquito sobre esta realidad en la que vive nuestro país hace tanto tiempo sostenido y en franco crecimiento, y el impacto que tiene en los grandes empresarios que apuestan a crecer, a potenciar su empresa en la Argentina, pero también quiero que podamos visualizar y plantear en esta mesa de charla los que son emprendedores más chicos. ¿Cuáles son las dificultades y los beneficios que ambos extremos tienen en la Argentina? Principalmente las dificultades, si uno quisiera verlo de una manera formal, podemos hablar en principio de la matriz tributaria que tiene la Argentina, que es una matriz con una presión tributaria sumamente importante, donde nos vamos a encontrar al momento de ejercer el comercio, ya sea en cualquier tipo de nivel, nos vamos a encontrar con una presión tributaria de más de 120 impuestos de diferentes tipos de aplicación, a nivel municipal, provincial y nacional. Y después, lo que viene pasando en los últimos años en la Argentina es básicamente una falta de seguridad jurídica que nos garantice a nosotros una continuidad en el tiempo en las políticas públicas que de alguna manera generen una expectativa real de tener algún tipo de rentabilidad en el negocio que se está emprendiendo, ¿verdad? Eso desde el punto de vista formal. Podemos profundizar también en la cuestión de las leyes laborales y demás, que son sumamente complejas, digamos, también porque están dentro de esta
matriz tributaria que yo te manifiesto. Esa cifra que dijiste de más de 100 y pico de impuestos, ¿es tanto para los grandes empresarios como para los pequeños? Es para cualquiera. Para que vos tengas una idea, Uruguay, por ejemplo, que es un país limítrofe con nosotros, tiene 22 impuestos. Entonces, en la cadena de producción de cualquier producción en la Argentina, se va grabando de diferentes maneras, ¿no? O sea, tanto al que produce, al que de alguna manera le da valor agregado, al que genera la cadena de distribución, al que lo comercializa, al que lo compra. Digamos, estamos todos involucrados dentro de esa cadena de impuestos o de matriz tributaria. Pero por otro lado, desde el punto de vista no formal, podemos hablar también de la formación, de la formación académica, si vos querés verlo de alguna manera, o de la formación económica que tenemos los argentinos desde el punto de vista conservador, ¿verdad? Tenemos que entender que también esto obedece a los grandes vaivenes que ha tenido la Argentina en los últimos tiempos, pero lo cierto es que estamos acostumbrados como sociedad a sacar el dinero de circulación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos acostumbrados a que si el dólar se dispara y aquellos que tienen dólares, por ejemplo, en nuestro caso, lo guardan debajo del colchón, aquellos que agarran algunos mangos por algún tipo de negocio, indemnización. Es un grado de protección que se busca, ¿no? Pero impacta obviamente. Pero es un error porque lamentablemente eso es dinero que no está dentro del giro comercial. Entonces claramente los efectos que nosotros tenemos respecto de esto es porque existe esa, vamos a ponerle, no es la palabra, pero esa mezquindad por parte de quien posee. Te voy a dar un ejemplo concreto en este caso. Quienes poseen dólares en la Argentina hoy especulan con esta cuestión, los grandes, los chicos, los que entienden de negocios a otra escala quizás no, pero entre los medianos y los pequeños, y los guardan debajo del colchón, ¿verdad? Esto lo que genera es una escasez de dólares en la calle, que el dólar es un producto en definitiva, y esto lo que genera es que al haber menos cantidad en la calle, aumenta estrepitosamente su valor. Al mismo tiempo, por el otro lado, tenemos los economistas argentinos que emiten dinero sin respaldo, y esto lo que genera es que a mayor cantidad de pesos en la calle, mientras más hay de algo, ¿no? Mientras más cantidades de mates haya en circulación en la calle, más barato va a ser el mate, ¿no? Mientras menos, más caro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios nos asustamos, los pequeños comerciantes nos asustamos, guardamos ese dinero, no lo reinvertimos porque tenemos miedo a los vaivenes de la Argentina. Entonces el dinero sale de circulación y ese dinero queda estancado, improductivo. No entra. Una especulación por protección. Digamos. Es una especulación por protección, pero por una mala formación que nos han venido dando de una manera directa o indirecta, ¿no? Directa porque hay quienes creen que es una forma, el ahorro. En alguna época de la Argentina el ahorro significaba una forma de riqueza o de generar riquezas. No en vano estaba la libreta de ahorro. Bueno, por ejemplo, pero se ahorraba en dólares, se ahorraba en oro, se ahorraba en determinadas formas, uno se capitalizaba. Y después por el otro lado está la parte un poco más liberal, si uno lo quiere ver, donde hay economistas que plantean esto, que el dinero tiene sentido siempre y cuando se encuentre en circulación. El problema que tienen las grandes empresas, las pequeñas, los pequeños comerciantes y demás, justamente son estos vaivenes que te acobardan y que generan que yo saque el dinero de circulación, trate de guardarlo y demás, y esto va impactando en una rueda financiera que nos afecta a todos, ¿está? En la cadena productiva. ¿Por qué? Porque cada vez empieza a haber menos, en este caso, todos han recurrido lamentablemente al dólar para resguardarse. Uno lo puede ver desde un punto de vista asertivo como correcto, desde un punto de vista como argentino incorrecto, pero digo, caen en esta cuestión, lamentablemente, pero lo cierto es que sacan de circulación pesos. Cuando uno guarda dólares, saca de circulación pesos. Esto lo que implica es que el gobierno esos pesos los tiene que reemplazar, los emite. Al emitirlos,
entramos en este proceso inflacionario que somos parte. Sí. ¿Sí? Ahora, una de las áreas que más movimiento tiene en este sistema en el que nos estamos desenvolviendo en la actualidad es la construcción, es lo que más se mueve. Puede ser, sí. Las otras áreas de la sociedad es como que están como frenadas o como en stand-by. ¿Qué beneficios en este momento ofrece esa área del trabajo, del emprendimiento? Y lo que pasa es que es un área que se maneja básicamente en un ámbito laboral informal. Hay mucho trabajo en negro dentro de lo que es la parte de la construcción, desde el punto de vista empresarial. Y desde el punto lo cual de alguna manera facilita esta posibilidad de poder contratar mucha gente o de poder tener mucha rotación. Porque lo cierto que también es un mercado que tiene una rotación muy rápida, digamos. Hay tanta cantidad de, entre comillas, albañiles o especialistas en algunas partes de la construcción, que hay una rotación muy fuerte en eso. Por la informalidad misma. Por la informalidad y porque también ha sido una salida económica fácil para muchos aprender ese tipo de rubros. De alguna manera por ese lado. Y por el lado de quien construye, quien encarga una construcción y demás, está la capitalización, de pensar de que a través de la construcción este falso concepto de pensar de que el ladrillo es una forma de ahorro, ¿verdad? Uno ve que todo esto va mutando económicamente y es una cuestión de construcción social. Y esta construcción social o esta concepción social económica se traslada a todas las estructuras, ¿no? A las estructuras económicas, principalmente a las pymes, a las empresas grandes, a las chicas, a los comerciantes, que empiezan a tener una matriz propia, digamos. Hoy uno encuentra una cultura económica dentro de los que son denominados millennials en adelante y quienes están muy vinculados a las redes sociales y demás, a descapitalizarse o a no tener un capital propio, digamos, ¿no? Antiguamente a uno lo educaban formalmente en el hecho de decir, primero uno tiene que pagar una renta, era una locura, era tener su casa, después tener su auto, después progresar y tener una familia y demás. Hoy se invirtieron los roles, ¿no? Hoy se tienen hijos primero, una familia, casa es muy probable que sea muy difícil llegar a tenerla, tenés un vehículo quizás que puede valer determinado valor, pero también esa forma de capitalización cambió porque también no conviene tener un inmueble que a valor de mercado puede valer, no sé, $100.000 y te genera una rentabilidad de $50.000. Entonces, todo esto, ¿no? ¿Qué se podría avisorar o pensar que se puede llegar a lograr de aquí a mediano plazo, particularmente para los emprendedores, no para los grandes empresarios que de alguna manera siempre le encuentran la vuelta como para salir? Mira, hay una persona que está recorriendo el país, que es un amigo personal que se llama Rodolfo Llanos, que es presidente de la Cámara Argentina de Emprendedores, y que viene trabajando esta idea, ¿no? de educar y de formar y de tratar de cambiar esta matriz y de trasladarle a los emprendedores inquietudes como sector económico, no solo para exigir a quienes gobiernan determinadas normas y determinadas reglamentaciones y determinada tranquilidad, sino al mismo tiempo empezar a generar esta cultura, ¿no? El dinero tiene que estar en movimiento permanentemente para que te genere una rentabilidad y para que genere un valor agregado, digamos, ¿no? Entonces, por eso uno por ahí se opone a determinadas cuestiones que se han dado en los últimos tiempos, como por ejemplo fueron, no sé, lo que era las monedas electrónicas o todo lo que era el Bitcoin y todo este tipo de cuestiones, que no generaban valor agregado, ¿no? Sí, una economía paralela, eso. Sí, sí, es una forma de inversión sin demasiado esfuerzo físico, económico sí, pero físico no, pero que no genera valor agregado. O sea, es decir, detrás de esa inversión que yo hago no le estoy dando trabajo a nadie. Sí. Eso está más que claro. Trabajan computadoras o la tecnología al servicio de... Desarrollo pasivo. Ha pasado y obviamente han sufrido sus colapsos, estafas y demás. Pero bueno, yo en esto
te recomiendo y les recomiendo a quienes son emprendedores que busquen en redes sociales, Rodolfo Llanos, que busquen de alguna manera a lo que tiene que ver con los emprendedores, y Rodolfo es el presidente de la Asociación Argentina de Emprendedores y está trabajando esta idea. Está recorriendo, se está reuniendo con legisladores, se está reuniendo con gente de diferentes sectores productivos, desde el agro hasta la tecnología, hasta la ciencia y la tecnología. Todo ese espectro él lo está trabajando, así que pueden encontrarlo en redes sociales y demás. Y está muy bueno que por ahí se empiecen a sumar a esas cosas, ¿no? Gracias, Lisandro. No, gracias a vos, Enchi. El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la Costanera del Tiempo sobre la avenida Cándido Irazusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que, con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios, busca dinamizar la actividad económica para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. ...27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Un gusto estar nuevamente con usted. Igualmente, Elsie, ¿cómo anda usted? Muy bien, vamos a estar hablando, según me planteó, sobre la poda. ¿Este es el tiempo de poda, el mes de julio? Sí, vamos en un principio desmitificar un poco ese concepto que se tenía de antiguo, de que la poda comenzaba en los meses sin R. O sea, empezaba mayo y ya empezaba la época de poda. Meses sin R. Ajá. Ese es un concepto antiguo que supuestamente habían traído nuestros abuelos de la época que venían de Europa, porque ellos, claro, empezaba el otoño, allá hace mucho frío, y acá en esa época seguramente las estaciones estaban bien marcadas y empezaba el otoño y empezaba a hacer frío. Entonces ya mayo era la época que había mucho volteo de hoja
pero los últimos 10, 15 años se cambió esa creencia. No, sino que creo que es un poco este cambio climático que se viene evidenciando más. Las ciudades, que son mucho más grandes, se hacen un microclima, que las temperaturas se han ido elevando durante los meses. Y bueno, inclusive hemos tenido estas cosas típicas de febrero y marzo con altas temperaturas, después llovió en marzo, en mitad de marzo, las plantas rebrotaron en marzo, cuando teóricamente tenían que ir bajando, o sea, cambiando un poco la hoja, empezando a perder. Entonces todo esto va haciendo un cambio en el concepto de lo que tendría que ser la poda. Es decir, lo que uno tiene que tener en cuenta es que las plantas no responden a un tiempo calendario. No es mayo, junio, julio, agosto para las plantas. Las plantas responden a un estado meteorológico. Claro, como se esté presentando el clima. Como se está presentando. Y hay épocas que normalmente se está dando que recién la época de poda comenzaría ahora. En esta región. Sí, normalmente. Porque si nos fuéramos a la Patagonia, por ejemplo. No, sí, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, claro. Mitad de junio ya cayeron esa semana de muchas heladas, de varias heladas. Ya la temperatura prácticamente se fue amasetando los 5 o 7 grados, cosa que la mayoría de las plantas empezaron a voltear sus hojas y ya no se ve el crecimiento de las plantas, no se ve una nueva brotación. Entonces, lo importante es tener en cuenta que si nosotros realizamos una poda un mes y medio anterior a que esta planta comience el descenso de coloración o por día de hoja, lo que estamos haciendo es por ahí podando, generalmente esas podas severas que se hacen en algunos árboles en la calle, a veces adelantando una brotación que después va a ser deteriorada por el cambio normal del tiempo. Claro. Y las plantas brotan, o sea, uno si poda en una época de brotación, la planta va a brotar, pero eso incide en la calidad del árbol. Puede atraer enfermedades. En su futuro follaje también. O en su futuro desarrollo, porque claro, las plantas reaccionan al toque, o sea, si está en crecimiento, la planta uno poda y va a brotar. Depende de dónde haya podado y todo, bueno, hay unas cosas bastante. Pero no es lo ideal para la planta. Por más que brote y después, en el tiempo, los árboles empiezan a sufrir su maltrato, digamos. Por lo tanto, estamos ahora en época julio en esta región sí, de la Argentina, de empezar con la de poda. Julio a agosto, mitad de agosto aproximadamente, uno habla de la poda cuando se refiere a una poda intensa. Si bien el tema de la poda, las plantas no necesitan una poda, necesitan cuando, o sea, uno cree que no está afectando la iluminación, en los frentes, nos hace mucha humedad en el piso o las paredes, un árbol. ¿Cuáles serían de algún modo los tips para tener en cuenta para la poda? La época, eso es fundamental, desde el punto de vista de la fisiología del árbol, eso es fundamental. Segundo, ¿qué tipo de árbol es? No todas las plantas se podan de la misma manera, no todas las plantas podemos darle una poda severa. Por más que las plantas, usted como las pode, van a brotar. Depende del tipo de poda que haga, va a brotar más vigorosamente o menos vigorosamente, o ese vigor inicial puede llevar a que en un futuro sea un deterioro para la planta. Bien. Lo importante es tener herramientas medianamente adecuadas, en condiciones. Claro. O sea, no usar machete, porque lo he visto en algunos árboles por ahí. Claro, que lo dañan. Lo dañan, o sea, se hace mucho golpe, mucha lastimadura, un mismo corte capaz que tiene 2 o 3 golpes para poder cortar la rama. La herramienta sería el serrucho. El serrucho, motosierra, sierra de altura, tijeras gruesas, largas, cuando permite el grosor de la rama. Y después, bueno, si a lo posible, entre un árbol y otro, ir desinfectando las herramientas. Eso es un concepto que a veces no se tiene muy en cuenta, pero árboles viejos, o de madera ya vieja, o lastimada, o ahuecada,
tiene mucha contaminación de hongos. Entonces nosotros podamos ahí, o inclusive en una misma planta, un mismo árbol, podar una rama gruesa deteriorada, ir y podar una rama sana. Uno hace transmisión de enfermedades. Podría. Sí. Teóricamente es así. Teóricamente hay que desinfectar las teóricamente es así. Y después, bueno, uno sí lo pasa a otro árbol. Y quiera o no, con el tiempo se empiezan a transmitir se empiezan a verse los malos usos de las herramientas. Bien. Ángel, ya dándole un cierre a la nota, creo que sería interesante mencionarle a nuestro público por qué es importante preguntar y asesorarse con relación a la poda. La poda es algo que tiene, es decir, todos podemos ser podadores si tenemos una tijera, un serrucho, pero conocer cada planta, la fisiología de cada planta, cómo se desarrolla, qué respuesta nos va a dar. Por ejemplo, ahora sería una época muy linda para podar limones. Veo que los limones crecen, echan chupones. Bueno, uno podando ahora, la planta ya comenzó en un receso que hasta agosto, septiembre prácticamente no va a brotar. Entonces, ¿eso qué significa? Que uno cuando corta, la brotación después se va a producir toda mucho más pareja y no va a producir ese brote tipo chupón que se da cuando uno brota poda en cualquier época. Entonces, cada planta tiene su secreto. Sí, tiene su respuesta. Claro, claro, pero el secreto, digo, es conocer cada planta. Por eso es importante acercarse al viverista de confianza y preguntar. Preguntar, ¿no? sí, es preguntar, no cuesta nada, decir, lo fundamental, yo le digo, la época y conocer qué planta uno tiene que va a podar. Creo que también el secreto que dio, que es importante, es la limpieza de las herramientas. Y eso también es fundamental, Gracias, Ángel. Gracias a usted. Mucho color acá, ¿no? El mismo color que nosotros tenemos adentro de haber estado con esa alegría y disposición para estar junto a ustedes. Gracias infinitas por compartir con nosotros esta propuesta que llega a ustedes para estar siempre de alguna manera en contacto. Los invitamos a encontrarnos la próxima semana.